Mañana 3 minutos, 9 de la mañana 3 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com, estamos conectados a través de todas nuestras aplicaciones y redes sociales. Bueno, la noticia política del momento, la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, enviaron una carta al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en la que expresan su decisión de no continuar militando en ese partido. Los dirigentes argumentan presuntas irregularidades en el proceso que llevó a la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial de la colectividad. El proceso que llevó a la elección de la senadora Paloma Valencia como candidata a la presidencia del Centro Democrático ha generado dudas en José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y en la senadora María Fernanda Cabal. Laforí le envió una carta al director del partido en la que menciona una serie de sucesos según los cuales, dice él, hubo irregularidades en el proceso de selección de candidato. Algunas de estas preocupaciones se dieron por la llegada de Miguel Uribe Londoño a ese proceso. En otras informaciones del día, mucha atención, estos son los dos nombres que baraja el gobierno del presidente Gustavo Petro para manejar la empresa Aire Intervenida. Miguel Antonio Varela Rueda, actual secretario de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, y también suena con fuerza el empresario Germán Londoño Fontalvo, especialista en el sector energético, en regulación de energía y gas, que ha aparecido en el centro de atención pública por su vinculación mediática con el denominado caso de Nicolás Petro. El experto en temas de seguridad, Luis Fernando Trejos, consideró que las autoridades deben establecer la veracidad de las amenazas a través de un audio contra quienes pinten en paredes publicidad política en 9 barrios de Barranquilla. Se debe establecer la veracidad o no de esta amenaza o establecer si algún grupo está pescando en Río Revuelto, insistió Trejos. Recordó además que la tregua entre los pepes y los costeños finalizó el pasado 20 de enero. Bueno, Jorge, yo creo que lo primero es que hoy debemos estar muy atentos a los pronunciamientos que hagan las autoridades del distrito en cuanto a la veracidad o no de esa amenaza que se hizo por vía de un audio en WhatsApp. Es decir, necesitamos saber si realmente esa amenaza la hace un grupo criminal o si por el contrario son individuos pescando en Río Revuelto en el marco de un certamen electoral que se avecina y quizás, Jorge, quizás en el plano hipotético esto también puede ser una estrategia de campaña sucia. Es decir, quizás en esos barrios hay unas preferencias electorales que van en contravía de los intereses políticos de otros sectores y ven en la amenaza una forma de sabotear al competidor político. El politólogo Gabriel Orozco señaló que la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático demuestra la poca capacidad de la derecha y de la centroderecha para lograr unidad. Orozco manifestó que no ve la unión de la derecha colombiana para enfrentar al candidato presidencial del continuismo como Iván Cepeda. Estimó que María Fernanda Cabal deja un hueco muy grande en el Senado de la República y genera un gran impacto frente a las elecciones legislativas, haciendo que el Centro Democrático pierda por lo menos 2 curules. Hoy lo que estamos viendo, Jorge, es un espectro de la derecha y la centro derecha fragmentado, y la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático viene a corroborar aún más esa fragmentación y la, digamos, poca capacidad de lograr una unidad de este espectro político para poder enfrentarse al claro candidato de la izquierda, del régimen, del continuismo, que es Iván Cepeda. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es un show prácticamente de buscar unos escenarios de participación, eso que leíste que algunos oyentes están diciendo que está buscando un espacio dentro de la candidatura de Abelardo de la Espriella, puede ser una realidad, puede ser un proceso dentro del cual. Entre tanto, el senador Carlos Meisel manifestó que la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático genera preocupación y cierto dolor. A nadie se le puede obligar a estar donde no quiere estar. No es el momento de estos mensajes, consideró Meisel. El congresista advirtió que por el contrario se debe consolidar el proyecto para corregir las cosas nefastas del actual gobierno.
A ver, mire, aquí primero hay una cosa que duele y preocupa. Nosotros deberíamos estar preocupados por mantener el país en libertad, en proteger la democracia, en intentar consolidar un proyecto que corrija cosas del pasado, pero que no profundice este comunismo al que nos pretenden llevar. Y creo que esa sería la principal tarea que deberíamos tener todos los demócratas que habitamos Colombia. Pero bueno, las realidades son las que son. Yo creo que nadie se puede obligar a estar en un sitio donde no quiere estar. Y nosotros tenemos que seguir nuestro trabajo, trabajando, exponiendo con cariño, recorriendo el país, explicando ideas. El dirigente del Movimiento Liberales Libres, Antonio Vallejo, afirmó que las encuestas no se pueden desconocer y que le dan la ventaja al candidato presidencial Iván Cepeda. Sin embargo, manifestó que todo se comenzará a aclarar después de las consultas del próximo 8 de marzo, donde se podrá medir los votos reales. Vallejo cuestionó la labor del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, expresando que está al servicio de la derecha colombiana. El exconcejal manifestó que apoya la candidatura de Laura Fortich al Senado de la República y para la Cámara a Gustavo de la Rosa. Cuento, porque ya es una decisión que hemos consultado internamente. Al Senado vamos a apoyar a la senadora actual Laura Fortich. Y eso tiene una razón de ser. Mira, el Partido Liberal en este momento tiene 12 senadores. Se cambiarán ahora en las elecciones del 8 de marzo, pero tiene 12 senadores. 4 están con Gaviria, que son Mauricio Gómez Amín, de aquí, que ahora terminó tristemente apoyando a Abelardo de la Espriella. Está Lidio García, que es el presidente del Congreso, que lo puso Gaviria, son 2. Miguel Ángel Pinto, que es el señor que preside la Comisión Séptima de la Cámara, que siempre se opuso a la reforma de la salud, la obstruyó todo el tiempo, y en este momento el hijo de él va a hacer Cámara por el Centro Democrático. El exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, calificó como un irrespeto para los usuarios de la empresa Aire en el Atlántico, Magdalena y Guajira, el continuo cambio de agente interventor. Advirtió que esta situación no le genera ninguna estabilidad a la empresa, que está en poder del Estado y que afronta graves problemas económicos. Acosta Medina insistió que a pesar de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, Aire no registra flujo de caja y sus deudas siguen creciendo. Cuando se intervino a la empresa, la deuda que tenía con Aire era de aproximadamente 500.000 millones de pesos por concepto de subsidios. Esa misma situación que afronta Aire la afrontan las demás empresas prestadoras del servicio. En este momento, la deuda que tiene el gobierno con las empresas prestadoras del servicio por concepto de subsidios es de aproximadamente 2.5 billones, de los cuales 300.000 millones se los debe a Aire. Aire también tuvo en su momento un problema que ya no tiene, que fue también la deuda que contraímos sin saber a qué hora los usuarios a raíz de la crisis pandémica, que fue la opción tarifaria. El columnista Pedro Medellín afirmó que las encuestas muestran datos importantes para analizar, como en la del Centro Nacional de Consultoría, que da al presidente Gustavo Petro una imagen favorable del 48.8%. Sin duda, el aumento del salario mínimo, el 23%, y el anuncio de la disminución del precio de la gasolina contribuyeron a este registro del presidente. La gente le está copiando, expresó Medellín. Agregó que por ahora las últimas encuestas demuestran que Iván Cepeda, el candidato del gobierno nacional, y Abelardo de la Espriella pasarán a la segunda vuelta presidencial. Los otros datos respecto de las distancias y las diferencias y las preferencias electorales no aparece todavía claro el panorama distinto de el candidato presidencial del pacto histórico, que no precandidato, ojo. Cuando se presentaron ellos en la consulta que se hizo en octubre, fue una consulta para la candidatura presidencial, no precandidatura. ¿Sí? Pensé que Iván Cepeda, el candidato presidencial, tiene el 33 en una
y en la otra no recuerdo cuánto tiene. En la de cambio, ¿cuánto da con Jorge? 28.2. Eso. Entonces lo que está diciendo ahí es que el candidato no recoge el 40% del presidente. El candidato solamente está recogiendo una parte de la favorabilidad presidencial, toda vez que Cepeda es el candidato del gobierno, del presidente que tiene. El profesor universitario y analista político Ángel Tuirán consideró que las encuestas reveladas el fin de semana establecen que hay un candidato presidencial fijo para una segunda vuelta electoral. Dijo que haciendo un análisis de las encuestas, Iván Cepeda se sitúa entre un 28 y 34%, mientras que Abelardo del Espriella se mantiene entre un 15 y 24%. Hay que esperar para quién es el segundo lugar. Una vez se realicen las consultas de marzo, consideró Tuirán. El analista también resaltó el crecimiento de la imagen favorable del presidente Gustavo Petro, considerando que es consecuencia del anuncio de una rebaja en el precio de la gasolina y también por el buen manejo de sus redes sociales. Jorge, bueno, aquí hay un dato, primer dato, es decir, tenemos encuestas, hay que prestar atención a esto porque hemos visto que si bien hay resultados parecidos, la metodología es una metodología de sondeo, ¿no? Entonces, esto toma detalle de pronto precisarlo, pero insistir en que esto que vimos, que leímos entre viernes, sábado, domingo, pues son encuestas, ¿no? A diferencia de los sondeos. Lo segundo es que hay ya un dato que podemos ir afirmando, es decir, hay un candidato que se posiciona en primer lugar, entre un 28 y 34%, marcando siempre sobre el 30%, un 30% donde muy seguramente hay elementos del candidato, pero también por el otro dato que es en ambas encuestas, en la de ayer, un apoyo, una aprobación de la gestión del presidente un 48% y en la del sábado un 40%. Parece que también estas decisiones que se han tomado a lo largo de los 4 años, pero yo creo que en los últimos 4 meses pueden también recogerse en esa campaña. El abogado y columnista Andrés Díaz Arana cuestionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ve la política internacional como un gran negocio para su país. Manifestó que el mandatario estadounidense se equivoca casi siempre y está mal asesorado o preparado frente a muchos temas. Sobre la reunión del presidente Gustavo Petro con Donald Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca, manifestó que el mandatario colombiano debe ir preparado y usar los canales diplomáticos respectivos frente a cualquier confrontación que se pueda presentar. Petro debe ir preparado porque Trump cuando dice que va a hacer algo lo hace, advirtió el abogado Andrés Díaz Arana. Más allá de un cambio de nombre, denotan varias cosas a mi modo de ver. La primera, y creo yo la más evidente de todas, es la falta de preparación, la constante improvisación, la falta de atención a algo que es mucho más que un detalle. Es una nación en donde hay personas de carne y hueso, no como lo puso el presidente Trump, un trozo de hielo mal ubicado, pues es mucho más que eso. Nosotros tenemos a una persona que tiene el arsenal nuclear más importante del mundo, hablando de nuestro planeta, de nuestro ordenamiento internacional y de los países, como si fueran bienes raíces. El director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Sede Norte, Héctor Carbonell, reiteró que es falsa la información de que el peaje de Tasajera será desmontado. Manifestó que esta caseta es importante para avanzar en la construcción de la doble calzada entre Barranquilla y Santa Marta. Carbonell recordó que el contratante es la Gobernación del Magdalena. Confirmó además que la ANI seguirá cobrando los peajes de Autopista del Caribe y que una vez finalice la liquidación los seguirá cobrando Invías. Emitimos un comunicado de prensa enfocado a aclarar, como tú lo acabas de decir, la mala información o la desinformación que está circulando en relación a que el peaje de Tasajera se elimina. Son dos cosas importantes que hay que aclarar. Uno, son dos proyectos completamente diferentes. Autopistas del Caribe, la vía que conecta a Barranquilla con Cartagena por la Corredera, era un contrato de la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que como todos lo sabemos está en etapa de liquidación y en ese sentido volvemos a aclarar que los peajes seguirán siendo cobrados en este momento por la ANI
y cuando pase a la administración de Luis Díaz seguirán siendo cobrados por día. Ahora son las 9 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención, el dólar se dispara, aumenta 37 pesos con 11 centavos. La divisa estadounidense flota en este momento en 3.674 pesos con 99 centavos. Tasa representativa del mercado para hoy, 3.637 pesos con 88 centavos. 9:18, ya regresamos.